Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Nuevamente, trayéndoles el pasaje que les había prometido anteriormente, y es el de compartir sobre la palabra conforme a nuestra semejanza. El que somos templo del Espíritu Santo, como somos templo del Dios vivo. Y ahora, ¿qué significa semejanza? Semejar es parecerse a una persona o cosa. Tener conformidad con ella. Nos parecemos a una persona o cosa y tenemos conformidad con ella. De ahí dice también semejanza o imitación. Cualquier hombre respecto a alguien y al prójimo. El prójimo puede ser cualquier persona que esté haciendo la obra de Dios. En este caso, desde este punto de vista cristiano. Y recordemos que el Señor en el Antiguo Testamento, Él llenaba a sus hijos del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 1, y dice: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que inventen diseños. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el Señor nos llenaba con su Espíritu Santo. Habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Él, pero en ese tiempo del Antiguo Testamento Él nos llenaba del Espíritu Santo. Y Él llenaba a sus discípulos y llenaba a sus profetas, a sus pastores, para que hicieran la obra a la cual Él los había mandado. Y que es lo que ha hecho ahora con nosotros, que nos ha enviado. Ahora, ¿cómo es la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? En San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces vemos que para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo tenemos que bautizarnos. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarnos en agua, por inmersión. Y entonces viene a nosotros el Espíritu Santo. Porque el ejemplo lo tenemos cuando Juan bautiza a Jesús. Que cuando lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal vez en este pasaje de Jesús no lo bautiza en el nombre del Espíritu Santo, porque al bautizarlo y salir del agua Jesús es cuando viene el Espíritu en forma de paloma sobre él. Pero a partir de ahí Jesús empieza su ministerio. Jesús empieza a hacer los milagros, empieza a predicar, empieza a decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados y empieza su ministerio. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces, a partir de ese momento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces dice que nosotros vamos a hacer las cosas que Él nos ha mandado. Y dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cuando dice que nos manda la gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura, imponiendo manos, sanando enfermos, echando fuera demonios, y si tomáramos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces, a partir de ahí ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que hacer las obras que el Señor nos manda, y es hacer viva su palabra aquí en la tierra. Y de ahí dice, después de que bautizó
a sus discípulos, estando ellos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, les dijo Jesús que no se fueran hasta que viniera sobre ellos la promesa. ¿Y cuál era la promesa del Señor? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces lo que dice Hechos 1:8 es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Que vamos a ser testigos de lo que Dios hizo aquí en la tierra. Y entonces va a hacerse lo que dice semejanza. Vamos a imitar al Señor. Vamos a predicar, vamos a sanar enfermos, vamos a ministrar a todas las personas que estén necesitadas, y vamos a tener discípulos que los tenemos que bautizar también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con inmersión en el agua. Entonces, mis hermanos, eso es donde nos vemos que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a vivir la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios. Porque a eso fuimos llamados. Entonces, si tú tienes la oportunidad de sanar a alguien, imponle manos y se van a sanar enfermos. Si te dan algo de tomar, si tú quieres la confianza, te lo tomas, y si no la tienes, no te lo tomes. Pero recuerda que dice la palabra de Dios: si tomaras cosa mortífera no te hará daño. Mejor si no la tomas, pero es lo que te digo, es que uno está expuesto en este mundo a toda la maldad que existe. También tienes que enseñar la palabra de Dios. Y es tal vez lo que yo les he compartido: leer la palabra de Dios, meditarla, vivirla, enseñarla, hacerla. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, a que hagamos su palabra aquí en la tierra, a que prediquemos la palabra de Dios y a que hagamos los milagros que Él hizo, porque dice la palabra de Dios que mayores cosas que las que Él hizo haremos nosotros, pero tenemos que creerlo. Entonces tenemos que empezar por creer que somos templo de Dios y somos templo del Espíritu Santo, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Tenemos que tener esa confianza. O como dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es nuestro, sino Dios nos lo dio a nosotros? Porque el Espíritu Santo pertenece a Dios, y Él nos lo dio para que nosotros hagamos su obra aquí. Pero de nosotros va a depender que la hagamos. Mis hermanos, yo espero que poderles haber compartido este pasaje de la palabra de Dios, y los invito a que lean los pasajes de la Biblia que les doy aquí, para que ustedes tengan más claridad en lo que yo les estoy compartiendo. Si no lo entendieron, si no se los expliqué en una forma sencilla y no lo entendieron o quieren repasar lo que yo les compartí, váyanse a los versículos que les puse en la pantalla. Y hagamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios. Recordémonos, mis hermanos, que estamos viviendo momentos difíciles y que yo creo que es tiempo de que nosotros llevemos la palabra de Dios, y aparte de eso oremos. Y como les compartía la vez pasada, oremos sin cesar, oremos por nuestros prójimos, oremos por todos los Estados Unidos. Lo está necesitando en este momento. Estamos necesitando que la presencia de Dios esté aquí. Mis hermanos, gracias por ver este video. Les pido que me dejen un like, que se suscriban, y nos vemos la próxima semana aquí en Hagamos la Palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.